Perfecto. Bueno, Jorge. Jorge nos va a hablar acerca de cómo invertir siguiendo y analizando el inicio y final de los ciclos del crédito y de la economía. Él es Project Manager y consultor en administración de proyectos con más de 20 años de experiencia, implementando y administrando proyectos tecnológicos para el sector industrial y manufacturero. Ha formado parte del equipo de trabajo del departamento llamado COE, Center of Excellence, departamento que dependía directamente del área de proyectos de la empresa General Electric con unidad central ubicado en San Francisco, California, USA. Es inversionista independiente en el mercado financiero desde el año 2004 y se desempeña como faculty, en la empresa American Management Association, empresa enfocada a la capacitación empresarial impartiendo cursos sobre finanzas. Está certificado como asesor financiero por la Asociación Mexicana de Intermediación Bursátil y por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas CNSF, y ha sido ponente del curso Project Management impartido en el World Trade Center y en el Centro de Educación Digital y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, Jorge, el tiempo es tuyo. Bienvenido, Jorge. Bueno, entonces, les comentaba anteriormente que la razón de haber titulado La otra cara del dinero es porque todos los análisis y conclusiones que aquí se van a presentar con referencia a lo que es el área de economía y finanzas principalmente, están basados en una perspectiva totalmente contraria a la tradicional que se deriva de la teoría clásica económica y que a su vez está basada en lo que se conoce como pensamiento reduccionista que traemos arrastrando desde el siglo XIX. Y aquí en nuestro caso, la perspectiva la estamos enfocando desde un enfoque sistémico, a la que se denomina pensamiento sistémico. Y quiero iniciar retomando dos de las preguntas más recurrentes entre las personas que tienen como objetivo incrementar su patrimonio financiero o económico, o hacer crecer su negocio, o iniciar un negocio o una inversión. La primera pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para invertir o iniciar un negocio? Y la segunda pregunta es, ¿cómo llevar a cabo ese proceso? Esas son las dos preguntas más recurrentes. A la primera pregunta, cuando se la realizan a cualquier persona que está 100% especializado, y ahí una disculpa si por ahí hay alguna persona financiera, es una perspectiva muy personal. Si se lo preguntan a cualquier financiero, sobre todo los asesores, ya sea en bolsa o en fondos de inversión, etcétera, o en un banco, la respuesta casi en automático va a ser siempre es buen momento para invertir en tu negocio o en los mercados financieros. Es lo que siempre te van a responder. Pero una vez que das un enfoque sistémico y analizas todo bajo esa perspectiva, te das cuenta que lo lógico, y es más, es bastante lógico, la respuesta completa debería de ser siempre que se inicia o que detectas el inicio de un nuevo ciclo alcista económico de largo plazo. Y aquí quiero recalcar la parte que dice largo plazo, porque lo que vamos a ver aquí en esta charla es cómo detectar los puntos de inflexión sistémicas, no coyunturales, porque en la trayectoria de largo plazo van a haber puntos de bajadas y puntos de subida, pero esos puntos de bajada y subida son coyunturales y no nos interesan para los que andan buscando invertir en un negocio a largo plazo o en una inversión que realmente sea esa, una inversión y no una apuesta. Y respecto a la segunda pregunta del cómo, pues la lógica nos lleva a concluir que lo debemos de hacer utilizando dos grupos de estrategia. Y es muy simple. Una defensiva y la otra de ataque. No requiere ciencia inclusive para poderlas nombrar. La estrategia defensiva tiene como principal objetivo conservar el patrimonio que ya acumulaste, lo que ya tienes. Mientras que la estrategia de ataque es a la inversa, es incrementar lo que ya tienes, a incrementar tu patrimonio. Eso implica que en la segunda estrategia, pues debes de asumir un nivel de riesgo un poco más alto. Es por eso la importancia de saber en qué momento aplicar la estrategia 2 o la estrategia 1. La estrategia 1 la empiezas a aplicar cuando empiezas a detectar que el ciclo económico se está aplanando o está a punto de venirse para abajo.
Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y quisiera reflexionar sobre la frase de Voltaire, una de mis preferidas, que dice: los accidentes no existen, tan solo son los efectos de una causa desconocida. Lo que hoy está muy de moda llamar cisnes negros a los eventos de crisis que de repente se dan, como la del 29, la del 87, la del 2008, en donde los nombran eventos accidentales. Y la primera conclusión sobre esta frase es de que los accidentes no vienen siendo otra cosa más que un reflejo del nivel de desconocimiento del sistema en el cual nos estamos desenvolviendo o con el cual nosotros interactuamos. Por tanto, si queremos mejorar el proceso de análisis y resolución de problemas para encontrar mejores estrategias que nos permita afrontar de mejor forma, de manera más óptima, esos eventos no deseados o, entre comillas, accidentales que se pudiesen presentar en algún momento en ese sistema, en lo que nos debemos de enfocar primeramente es tratar de conocer al máximo el sistema en donde nos estamos desenvolviendo. En esta charla, en nuestro caso, pues tiene que ver con economía, finanzas y lo que es el sistema monetario. Y dentro de lo que se conoce como la teoría general de sistemas, mencionan un tipo de sistema al que denominan sistemas complejos. La economía, los negocios, las empresas, las finanzas, las sociedades, cualquier organismo vivo, cualquier organismo dinámico que existe en el universo, entra dentro del grupo de este tipo de sistemas que se denominan sistemas complejos. Entonces, el primer punto es, ok, si la economía y las finanzas, que es nuestro tema central en esta charla, está conceptualizado como sistemas complejos, ¿cómo debo yo de analizarlo o cómo debo yo de proceder para conocer un poco más ese sistema, que en este caso es la economía y las finanzas y las empresas, obviamente? Y aquí es donde se contraponen dos posturas epistemológicas, que son la del pensamiento reduccionista, que es la que traemos arrastrando desde el siglo XIX y que se orienta exclusivamente a la especialización, y la otra postura epistemológica, que es la sistémica, que por alguna razón se dejó de usar hasta época reciente. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Primero vamos a definir lo que es un sistema complejo, para que se pueda entender mejor la razón por la cual la economía y las finanzas y las empresas, inclusive una empresa como tal, aislada, una empresa como tal, viene siendo un sistema complejo. Las principales características de un sistema complejo son 4 puntos. Esos son los 4 puntos que para mí son los más importantes. Una, está conformado por diferentes entidades, múltiples entidades o componentes individuales. En el caso de una empresa, pues está conformado por sus áreas funcionales: marketing, ventas, producción, igual los empleados, los recursos humanos, etc. En el caso de una economía, lo que son los bancos, los países, los consumidores, los productores, los empresarios, etc. El segundo punto, estas entidades interaccionan entre sí, experimentan múltiples interacciones entre ellos. El siguiente punto, como resultado de esas interacciones entre esos componentes individuales, cada componente individual puede llegar a modificar su estado interno. Es decir, yo puedo tener, hablando de China de manera aislada del resto del mundo puede tener una economía con ciertas peculiaridades. Pero una vez que se integra al mundo o al sistema económico global y empieza a interactuar con el resto de los componentes de ese sistema económico global, las peculiaridades y propiedades intrínsecas de la economía, cuando se analizaba de manera aislada, cambian en automático. Y eso sucede en todos los sistemas complejos y dinámicos que hay en el universo. Y está comprobado matemáticamente y hasta en la realidad. Y la última propiedad de los sistemas complejos es de que pueden ser estructuralmente muy simples, pero en su dinámica son muy complejos, muy diversos y nada trivial. Ahora, ¿qué nos dice el pensamiento reduccionista? Para ellos se les hizo muy fácil decir, un sistema complejo, si lo quieres analizar desde su totalidad, va a ser muy complicado, decían ellos. Vamos a particionar o a dividirlo en sus componentes elementales
y nos vamos a especializar en cada uno de sus componentes y vamos a conocer lo más que se pueda en cada uno de sus componentes de manera individual, porque una vez que conozcamos de manera individual cómo funciona cada uno de ellos y sus propiedades intrínsecas, entonces va a ser fácil poder pronosticar el funcionamiento futuro del sistema en su conjunto. Es como si agarramos un rompecabezas, conocemos las piezas de cada rompecabezas, las empezamos a embonar unas que otras y al final obtenemos una imagen completa. Pero ¿qué pasa con cada pieza? Cada pieza sigue conservando su forma y sus propiedades, no cambia. Lo único que cambia es que el resultado final es una imagen completa. Quisieron aplicar esa filosofía al resto de los sistemas complejos. Y la pregunta es, ¿ha funcionado? No, parece que no, porque si funcionara tal cual, esa perspectiva en todos los sistemas complejos, no habría ninguna problemática en los procesos de trasplante de corazón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo primero que deben de analizar los médicos cuando van a hacer un trasplante de corazón? Garantizar que no vaya a haber problemas de compatibilidad y de rechazo. Si fuera como nos lo dice el pensamiento reduccionista, y esa como estamos siendo educados y venimos siendo educados en las universidades, la primaria, etcétera, especialízate en tal cosa. Si fuera de esa forma, bastaría con mandar a llamar a un experto en sistema cardiovascular que seleccionara un corazón de todos los que hay ahí donados, dependiendo del tamaño del cuerpo a donde va a ser trasplantado, y simplemente hacer un proceso de plug and play. O sea, lo coloco y en automático, ¡pum!, se soluciona todos los problemas del cuerpo que necesitaba ese corazón. Pero no sucede así. Al momento que tú pones el corazón en el otro sistema y empieza a interactuar con los otros componentes del otro cuerpo, puede haber rechazo o incompatibilidad. ¿Por qué? Por una de las características que acabamos de ver del sistema complejo. Que una vez que, como resultado de esas interacciones, las funciones que presenta ese componente de manera aislada puede llegar a modificarse. Hay una retroalimentación entre cada uno de los componentes. Por tanto, el pensamiento sistémico nos dice que la suma de las partes siempre va a ser menor que el sistema en su conjunto, mientras que el pensamiento reduccionista nos dice el sistema en su conjunto siempre va a ser igual a la suma de sus partes, porque lo ve como si fuera un rompecabezas. ¿Cuál es la conclusión que debemos de sacar de este primer diferenciación entre las diferentes posturas epistemológicas para analizar los sistemas? Nos debemos enfocar en un análisis más interdisciplinario y no tanto especializado. Las nuevas generaciones deben de ser capaces de ver las situaciones desde un marco más global, más sistémico, más interdisciplinario. Inclusive el proceso de resolución de problemas debe de enfocarse bajo esa perspectiva de la interdisciplinariedad. Este es un esquema visto desde la perspectiva sistémica. Aquí lo que nos dice como conclusión del pensamiento sistémico y por qué razón este debe ser la postura epistemológica que debemos de usar para analizar los sistemas complejos, incluyendo la economía o incluyendo una empresa, es este diagrama. Aquí esto podemos simular que pueden ser economías de 4 países y en el centro el sistema bancario, el morado, o bien puede ser departamentos funcionales de una empresa. Cada componente, cada círculo de color, es un componente individual de cada sistema, no sé, marketing. Y si vemos, cada componente, además de que interactúa internamente con el resto de los componentes de ese sistema, marketing, a su vez va a interactuar, aunque no quieran hacerlo, está más que comprobado que siempre va a haber una interacción con el resto de los componentes de los otros sistemas, por lo que es mala idea hacer una planeación estratégica en un negocio en donde les des objetivos específicos a cada departamento sin tomar en cuenta cómo afecta cada acción que vaya a tomar ese departamento en el resto de los departamentos. Una prueba palpable de uno de los errores por estar analizando la economía y las finanzas y las inversiones bajo una perspectiva reduccionista es el componente riesgo. Se les hizo muy fácil a ellos decir dentro de los mercados financieros o las inversiones o los negocios hay un componente llamado riesgo. Ese componente riesgo me refleja la volatilidad de los activos, qué tanto varía en precio hacia arriba o hacia abajo de manera diaria. Como no puede ser pronosticado porque nadie sabe cómo va a estar el día de mañana el precio, por ejemplo, entonces se le denomina que es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria.
pues llamemos a un experto, un especialista en probabilidad estadística y que él lo analice de manera aislada, ese componente, cómo se comporta y cómo debe de ser controlado. Y pues lógicamente asumieron, la volatilidad se comporta siguiendo la distribución normal, es decir, las volatilidades más grandes están en los extremos, con poquísima probabilidad. Y las variaciones más pequeñas son las que tienen mayor frecuencia de ocurrencia. Si fuera real esa postura, los grandes crisis económicas como la del 29, la del 87, la del 2000, la del 2001, la del 2008, la anterior que fue la gran caída del 2020, deberían de suceder una vez cada 100 años. Sin embargo, ocurren cada 5, cada 10, cada 3. Esa es una prueba palpable de cómo estudiar un sistema complejo como es la economía o las finanzas o una empresa. Es un error hacerlo desde el punto de vista reduccionista, considerando nada más especialidades. Se debe ver como un todo, como un sistema en su conjunto. Este es un libro que les recomiendo si quieren ahondar en qué otros componentes están mal analizados hoy en día y están mal conceptualizados y por qué es un error seguir creyendo de manera ciega en la teoría clásica económica que tenemos ahorita. Para que lo consulte, se los recomiendo muchísimo. Y si hablamos de sistema, pues vamos definiendo un poco más claro el sistema en donde nosotros queremos interactuar, que en este caso es negocios, economía e inversiones. Y a mí la que más me gusta es la que es análoga a la definición biológica de un ecosistema, porque se parece muchísimo, muchísimo a la definición que nos entrega la teoría general de sistemas acerca de los sistemas complejos. Un ecosistema es un conjunto de especies que interactúan en un mismo ambiente físico y ocurren 3 procesos: depredación, parasitismo y competencia. Conjunto de especies, ya dijimos, los bancos, las empresas, los empresarios, los consumidores, vendedores, hasta el SAT puede entrar ahí. Interactúan entre ellos en un mismo ambiente físico. ¿Cuál es el ambiente físico de este entorno? El que nos interesa en esta charla es el sistema financiero y monetario. Procesos como depredación, cuando una empresa compra a otra o cuando hace quebrar a otra. Parasitismo, y aquí siempre me gano, digamos, el odio de los banqueros. Esta parte la realiza muy bien el sistema financiero. ¿Por qué? Porque dentro de la definición biológica del ecosistema, un parásito saca su beneficio del huésped sin que produzca ningún beneficio para el huésped. Y en este caso, el sistema financiero lo único que aporta es dinero, no produce. El que produce es el gran empresario. Y mientras que el sistema financiero simplemente por dar ese dinero está consumiendo riqueza. Y la parte de la competencia, que pues, no hace falta explicarlo porque está bastante claro. Y como todo sistema complejo y es dinámico, cambia con el tiempo. Y el último cambio que sufrió el actual, que al final de cuentas necesitamos conocer al máximo el sistema actual, se da en el año 1971, cuando Richard Nixon decide cambiar el sistema monetario y quitar al oro como estándar y poner al dólar como nueva moneda de reserva y le da la categoría de casi igual de valioso que el oro. A partir de ahí, todo empieza a cambiar. Ya con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se termina quitando la ley Glass-Steagall y terminamos con el sistema que tenemos actualmente. ¿Cuál es este sistema? Como todo ecosistema, hay una cadena alimenticia. Y tengo pruebas para poder argumentar por qué llegué a esta conclusión de esta cadena alimenticia. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver aquí, porque esto es parte de un taller más amplio que yo doy, titulado La otra cara del dinero. Y vemos que en la cúspide no está el gobierno, como muchos creen, por lo que aquí queda más que claro por qué incluso yo digo de que es inútil pelearnos entre socialistas, capitalistas, chairos, no chairos, AMLOs, pro AMLOs, cuando el que tiene el control de todo el sistema actual, inclusive el político, es el sistema financiero. Por arriba está el Banco Internacional de Pagos, que es el banco de las bancas centrales. Por debajo está la red de bancas centrales y sus bancas comerciales. Más abajo está el gobierno. Más abajo está el sector corporativo, el productivo, el manufacturero, la gran empresa que produce. Y hasta abajo estamos nosotros, trabajadores, pequeños productores y microempresarios. Esta es una foto del BIS que está ubicado en Suiza. Y como dato adicional, Suiza ha sido, curiosamente, el único país que nunca ha sido invadido en ninguna guerra, ni siquiera en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.
Es obvio pensar por qué. Pues ahí está el centro neurálgico de todo el sistema monetario actual y financiero. Dado lo que ya hemos visto hasta ahora, si analizáramos lo que es la economía a bloques, de manera muy simple, mediante una relación de causa y efecto, sin tanta retórica y tantos conceptos tan complejos que nos dan las áreas especializadas, podemos decir que para que haya crecimiento económico debe haber producción. Para que haya producción, debemos de tener acceso a la energía y a recursos, materias primas, etcétera. Ese acceso lo vamos a tener a través de los mercados. Un mercado permanece activo si hay transacciones, y actualmente esas transacciones se dan a cabo a través del dinero. No estamos usando trueques. Quizás vaya a cambiar más adelante, y yo soy de los que sostengo que estamos en el punto final de un cambio sistémico global de todo el sistema monetario, por lo que después tendremos que hacer una nueva charla para ver si el sistema, qué tanto va a cambiar, y si las estrategias aquí planteadas van a seguir siendo las mismas. Pero por el momento es el dinero. Entonces, si la base está sobre el dinero, pues lo primero que se debe uno de preguntar es, bueno, ¿y el dinero cómo surge? Bueno, pues actualmente surge de la banca, porque son los que tienen la propiedad tanto de la creación, que es el sistema monetario, como de la administración, que es el sistema financiero. Si sabemos que para que haya producción debe de haber flujo de dinero, pues los que tienen el control de la economía es la banca. Y si aparte la economía es resultado de un proceso social, pues los que tienen el control del proceso social en este momento es la banca. ¿Cuáles son las características del dinero actual? Anteriormente, el dinero, antes del 71, se creaba en base a las reservas de oro. Es decir, un banco no podía crear una cantidad de dinero más allá que la cantidad máxima que tuviera él de reservas de oro. Cuando Estados Unidos cambió esa situación porque no quiso entrar en un default, dijo, ¿saben qué? Vámonos al diablo con el oro, y a partir de ahora la creación de dinero va a ser a base de deuda. El sistema en el que vivimos actualmente requiere generación perpetua de deuda. Esa es la razón por la cual cada vez que hay una crisis, lo primero que se hace es bajar las tasas de interés para promover la demanda de nuevo crédito, porque mientras no se pida nuevo crédito, no se crea nuevo dinero. Y si no hay nuevo dinero, pues ¿de dónde va a salir la lana para invertir y consumir? Y allí es donde el gobierno es presionado por el sistema financiero para que se endeude cuando hay crisis importantes. Y ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos actualmente con todos sus canijos programas de estímulos que no están ayudando a la economía real, están ayudando al sistema financiero nada más. Un billete antes tenía valor, se podía canjear por, en este caso, por su equivalente en plata. Hoy ya no vale nada más que es una representación de una deuda de alguien más que tiene una promesa de pago. De ahí la razón por la cual el dinero hoy pierde valor segundo a segundo. Y de ahí la importancia de poder establecer estrategias para que todo el dinero que entra, la mayor parte, invertirlo para compensar esa pérdida de valor. Y no solamente sucedía en el dólar, también en México. Antes un billete de 50 pesos podía cambiarse en su equivalente en plata. Hoy son muy bonitos, pero no valen, o sea, intrínsecamente no tienen valor. Y hasta este punto, entonces entramos más de lleno a lo que es el análisis del sistema económico actual bajo una perspectiva sistémica. Este es un diagrama que yo le llamo interdependencia sistémica. Y aquí lo que más nos importa en el pensamiento sistémico es la interacción y el tipo de interacción, no cómo funciona cada componente en lo individual, sino cómo interacciona con el resto de los componentes y qué tipo de interacción hay. No me voy a extender mucho en este tema por cuestiones de tiempo, solamente voy a resumir lo más importante. Las flechas son las interacciones, es decir, si fuera flecha con dos picos, fuera una interacción bilateral. En este caso es unilateral. Y los signos positivo o negativo es el tipo de interacción. Si es positivo, quiere decir que si se mueve uno hacia arriba, el otro también se mueve hacia arriba. Y si es un signo negativo, quiere decir correlación negativa. Si uno se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo. Primera pregunta, ¿qué necesitamos saber para ver si la economía está creciendo? Pues monitorear la producción. Ok, y de acuerdo a este diagrama, los que influyen directamente en la producción son tres elementos. La C, que es el consumo, las personas, la I, que es la inversión, y el bloque RE, que son los recursos, materias primas y los recursos energéticos. Los que más impactan es el consumo y la inversión. Y el RE lo único que hace es hacer un ciclo retroalimentado.
y es el que nos da la pauta para marcar los pequeños bajones coyunturales que hay en una tendencia de largo plazo de 5, 10, 15 años de crecimiento económico. Pero a su vez, ¿de qué depende el consumo y la inversión? Del dinero. Si no hay dinero, pues ¿cómo vas a consumir y cómo vas a invertir? Y el dinero depende de la creación de deuda, que es crédito, y el crédito, para que sea atractivo, debe tener tasas de intereses bajas, por lo cual depende de la tasa de interés y la tasa de interés de la inflación, y así nos seguimos. Todo el bloque de arriba está controlado y dirigido por el sistema financiero, y es el que controla el resto de lo demás del sistema que tenemos actualmente. De ahí yo siempre he abogado por una reforma del sistema bancario y monetario, y no tanto por andar peleándonos a ver si tenemos un presidente capitalista, socialista, porque sea capitalista, socialista, fascista, comunista, lo que ustedes quieran, todos duermen con el mismo enemigo. Ya vimos la cadena alimenticia. Los finanzas están arriba. A ellos les vale un cacahuate quien esté en el gobierno. Ya saben que los pueden controlar porque controlan la moneda, con lo cual se desarrolla la economía. Esta es la razón por la cual tenemos un sistema netamente inflacionario. Cuando dicen que no hay inflación, lo único que nos están tratando de decir es que la tasa de crecimiento de la inflación ha disminuido, pero no deja de haber inflación, y por eso mismo el poder adquisitivo siempre va a ir a la baja. Un sistema que tiene 3 características: el dinero se crea a través de deuda, debido a esto es un sistema netamente inflacionario, y debido a esto el mismo sistema financiero, que es el que controla la economía real actual, se le ocurrió hacer un sistema para controlar precios, por lo que también es un mito el decir que vivimos en un libre mercado, porque hay un control de precio a través de las tasas de interés. El ciclo se conforma a bloques de manera muy sencilla de esta manera, y siempre va a empezar y va a terminar con la banca internacional de pagos y sus redes de bancas centrales. Cuando la economía está muy abajo, bajan las tasas de interés, empiezan a promover la deuda, con eso crean nuevo dinero para empezar a ver inversión, que luego van a contratar empleados, y esos empleados van a empezar a consumir, van a empezar a incrementar las ventas, la economía empieza a crecer, y así empieza el ciclo al alza. Hasta cuando ellos dicen la economía ya está muy caliente, ya estamos a un nivel de precios muy altos, hay que empezar el proceso inverso, que es subir las tasas. Empiezas a subir las tasas y entonces ya no es tan atractivo endeudarte. Y si no hay nueva deuda, pues no hay nuevo dinero. Entonces todo el dinero que se creó anteriormente ya se empieza a desgastar con los consumos y las inversiones que hay en este presente. Pero ya no va a haber nuevo consumo, entonces la economía empieza a bajar. ¿Por qué funciona este sistema? Porque Nicolás de Maquiavel una vez dijo: los hombres somos tan simples y nos sometemos hasta tal punto a las necesidades presentes que quien engaña siempre encontrará quien se deje engañar. A ver, nada más aquí estoy. Ok, pensé que no me escuchaban. Déjame cerrar esto. Y eso es lo que hace el sistema que tenemos actualmente, debido a que somos personas que no nos gusta esperar, que somos desesperados. Tenemos 225% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, y esto actualizado al 2018, después de los estímulos de Estados Unidos del 2020, esta cosa está bien loco. O sea, no se crean que estamos realmente saliendo de una recesión, porque es más retórica que realidad si lo analizamos desde una perspectiva sistémica. Pero a pesar de esto, aunque muchos crean que México está peor que Estados Unidos, no, porque mientras Estados Unidos ahorita está arriba del 100% de deuda con respecto a su Producto Interno Bruto, México en el 2018 estaba en el 53%, ahorita está en el 60%, pero no somos los únicos. Esto no depende del gobierno que tenemos o del que tuvimos. Ya les dije, el que tiene el control es el sistema financiero. Todos los mercados emergentes tienen una razón de deuda con respecto al Producto Interno Bruto muchísimo mejor que la de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene el sistema actual? Y por eso la importancia de invertir. Una, la inflación, obviamente. En el 87, y este es un estudio de la UNAM, con un salario mínimo podías comprar poco más de una canasta básica. Para el 2014, un salario mínimo no te alcanzaba ni para comprar la mitad de una canasta básica. Y esa estadística obviamente ha mermado, se ha deteriorado, porque nos seguimos endeudando más, porque si no hay deuda no hay nuevo dinero. Y en cuanto a la parte del tiempo de trabajo,
Pues resulta que en el 87, con 4 horas, 3 minutos, tú ya podías ganar el equivalente para comprarte una canasta básica. En el 2014, el trabajador tenía que consumir 22 horas para poder sacar el dinero necesario para completar la misma canasta básica. Yo a esto le he llamado que somos esclavos de nuestro bienestar. Nos han estado vendiendo un placebo llamado crédito, deuda. Nos han estado diciendo que esa es la mejor manera de conservar nuestro bienestar. Y ya vimos que no, lo único que nos hace es esclavizarnos más y forzarnos a tener que invertir y asumir niveles de riesgos altos para poder compensar esa pérdida de valor y nuestro tiempo como personas también. Llegado a este punto ya tenemos el conocimiento del sistema, es deficitario, se necesita deuda, esa deuda se crea es atractivo o no, dependiendo de las tasas de interés, y dado a esa deuda es que se crea nuevo dinero que luego tiene un reflejo directo en la economía real. Por tanto, la estrategia debería estar enfocada en 2 puntos. La primera, detectar los puntos de inflexión sistémica, no los coyunturales, o sea, no las bajaditas y las subidas que tenemos dentro de esa flecha azul que vemos ahí de largo plazo al alza, sino enfocar nada más en la flecha azul de largo plazo. Y el segundo punto es, durante todo ese tramo, intenta que tú como persona o como empresario o tu empresa o tu país sean entidades que crean valor. Y para mí, en lo personal, la metodología que te ayuda a ver si estás creando o no valor es una que se llama valor económico agregado. ¿Qué nos dice esta? Nos dice que debemos de conservar un EVA positiva. ¿A qué se refiere? Pues debe de monitorear el costo de tu capital que estás usando para obtener esa utilidad en tu negocio o en tu inversión debe ser menor a esa utilidad después de impuestos. Por eso debe ser positiva. Repito, el costo promedio ponderado del capital que estás invirtiendo para poder obtener esa utilidad después de impuestos debe ser positiva. Si tú estás obteniendo y si te estás fijando, y es lo que la mayoría de los microempresarios hacen, se fijan en la utilidad contable y no económica, dicen, pues yo estoy muy bien porque estoy sacando 20% de utilidad contable al año, y no se dan cuenta que mes con mes, año con año, su empresa está perdiendo valor hasta que de repente quiebran y nunca supieron por qué quebraron. Bueno, pues es que resulta que el costo del dinero que usaban para producir 20% de utilidad, pues estaba al 30%, porque se le hacía muy fácil meter su tarjeta de crédito para comprar materia prima y la tarjeta de crédito le estaba cobrando 50% de interés anual y él estaba sacando 30% de utilidad contable después de impuestos. Ese indicador lo debemos de tener como uno de los indicadores principales en nuestra inversión o en nuestro negocio o en la empresa o en un país. Debemos de evitar que sea negativo. Y va a ser negativo cuando el costo de capital sea mayor que la utilidad. Para crear valor necesitamos que ese costo de capital sea menor que la utilidad después de impuestos. Y aquí se entiende aún con mayor claridad el por qué es tan importante detectar esos puntos de inflexión cuando se va a iniciar el ciclo económico de largo plazo al alza, porque es cuando las tasas de interés, el costo del capital, está en su mínima expresión. Y vamos a optimizar desde el inicio el valor de nuestra empresa con esa creación de valor. Ok, entonces ya sabemos cómo optimizar y cómo crear valor de una empresa. Ok, ahora lo metamos al sistema. Y para meterlo al sistema necesitamos detectar esos puntos de inflexión. ¿Cómo lo detecto? Con 3 variables. La primera es, obviamente, las tasas de interés a través de la curva de tipos. La segunda, el indicador adelantado del crecimiento económico, porque yo quiero ver en qué momento esa acción de subir o bajar tasas va a tener repercusión en la economía real. Porque este es un sistema dinámico. Yo soy ingeniero y me gusta verlo también desde la perspectiva física y de los sistemas dinámicos no lineales, retroalimentados. Hagan de cuenta que ustedes están en el baño, abren la regadera y sale súper fría y luego le empiezan a abrir a la caliente. Pero como son desesperados, ven que no sale tibiecita y le siguen abriendo la caliente. Y así le siguen abriendo hasta que empieza a salir tibiecita, le dejan de abrir a la caliente y no pasan ni 3 segundos cuando de repente empieza a salir muy fría. Y hacen el proceso inverso. Le empiezan a cerrar el agua caliente y no se esperan y ven que sigue estando muy caliente, le siguen cerrando hasta llegar al punto en que empieza a salir tibiecita y no pasan ni 3 ni 4 segundos cuando se vuelve totalmente fría y se meten en un sistema inestable. ¿Qué es lo que pasa en las crisis? De hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo y no hay una estabilidad.
nosotros para poder saber cuándo esa acción de subir tasas realmente ya empezó a tener un efecto en la economía real, necesitamos confirmarlo con las dos variables de abajo, que es crecimiento económico y sentimiento del mercado. ¿Cómo detecto las tasas de interés? Yo les voy a pasar este documento por correo. Yo lo hago en esta página de internet porque es pública además. Ahí le pican a Data, le pican a Daily Treasury Yield Curve Rates. Los va a llevar a esta página y en esta página seleccionan Daily Treasury Yield Curve en el mes actual y luego le dan copiar a esta fila y lo meten en una hoja de Excel y lo que van a verificar es los tipos de bonos, porque estamos monitoreando el mercado de deuda a diferentes plazos, 1 mes, 2 años, 5 años, 10, 30 años, y en la parte vertical el costo de esa deuda, la tasa de interés. Y nos va a dar un gráfico de esta manera. ¿Qué es lo que estamos visualizando aquí? ¿Qué es lo que andamos queriendo monitorear? La forma de esa gráfica. Si es una gráfica plana o invertida en alguno de los puntos, por ejemplo, en la figura 1, está de arriba hacia abajo en el primer tramo de la línea. Eso es una señal roja de que en los próximos meses está más que verificado o probable, con alta probabilidad de que vamos a tener una gran crisis o una recesión, un decrecimiento económico. Y eso es lo que sucedió en el 2007, 2008, poco antes de la gran caída y la recesión del 2008. Se invirtió la curva de tipos. ¿Qué sucedió? Habían subido mucho las tasas de interés, las deudas empezaron a ser atractivas, se dejaron de endeudar tanto los empresarios como los grandes inversionistas. El mercado de deuda dejó de sentir confianza en el crecimiento económico a largo plazo y pues dejaron de comprar bonos. ¿Y qué sucedió? Pues efectivamente vino una crisis. La gráfica 2, del lado derecho, esa es la gráfica, digamos, saludable de la curva de tipos. Es lo que queremos estar viendo. Y mientras esa gráfica esté así, nosotros podemos estar con la idea de que la tendencia de largo plazo del ciclo económico alcista puede seguir todavía un par de años más. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Del lado derecho de cada gráfica de la línea roja está el mercado de valores de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's. Ahí se ve una línea vertical en color rojo y pues a partir de que estuvo la curva de ese tipo, pues vieron que el mercado empezó a subir como loco y aparte la economía. En el 2019, ¿cómo estuvo esa gráfica? Estuvo invertida en un tramo de la línea. De hecho, yo mandé tweets y mandé en mis redes sociales diciendo que en los próximos 12 meses era más que un hecho que íbamos a tener una gran crisis y una recesión, sobre todo en Estados Unidos. Y sucedió en el 2020. Ojo, coincidió y culparon al COVID. Yo no estoy diciendo que el COVID sea cierto o sea falso. A lo que estoy diciendo que desde el 2019, dado este análisis, algunos estábamos pronosticando que se venía una gran crisis, lo que nunca pensamos que iban a culpar a la pandemia, cuando desde 6 meses antes, 12 meses antes, ya andábamos viendo qué es lo que se veía. Y sucedió la gran caída del 2020 de poco más del 25% en las bolsas de valores de Estados Unidos. ¿Cómo está actualmente? Está otra vez más o menos saludable, pero está algo plana en la parte más alta de los bonos. Yo tengo la gráfica verde, que ese es mi ideal, es con la que yo lo comparo, es la saludable. La gráfica morada es la de tiempo real, la que está ahorita. Mientras no se parezca a la verde, es decir, que sus niveles no suban un poco más, yo sigo manteniendo mis dudas de que Estados Unidos realmente esté creciendo y que es más probable que en poco tiempo vuelva otra vez a caer. ¿Por qué agarro a Estados Unidos? Porque a nivel sistémico, Estados Unidos nos jala. Si a Estados Unidos le va bien, es probable que a México le vaya bien. Si a Estados Unidos le va mal, es improbable que a México le vaya bien. Por eso lo tomo como referencia. El segundo punto, eso es en cuanto a la parte de las tasas de interés para monitorear el mercado de deuda y ver si la deuda, hay demanda o no hay demanda de deuda para saber si se está creando dinero o no, que va a servir a la economía. La segunda es, oye, fíjate que ya el mercado de bonos empezó a decir o se empezó a ver que ya empiezan a tener algo de confianza. Ok, ya empezó a pegar en la economía real, nos vamos al indicador económico. Se meten en esa página que también es pública, le meten a Reports, Indexes, los lleva a esta página, seleccionan WLIW, no les voy a decir qué es ahorita por cuestiones de tiempo, y lo único que tienen que monitorear es el recuadro de abajo y solamente ver si es positivo o es negativo. Si es positivo, banderita hacia arriba, ¿no? De que, muy bien, entonces parece que sí, vamos por buen camino. Si es negativo, ojo, te mantienes en stand-by.
Este nada más es una gráfica que muestra la correlación entre las recesiones y el indicador adelantado económico. ¿Cómo está ahorita? Está súper positivo. Ese de súper positivo, la primera conclusión que hago es que está sobrecalentada. Y de hecho, desde el punto de vista de los sistemas dinámicos no lineales, te dice de que cualquier sistema dinámico del universo per se, y muchos empresarios a veces no se dan cuenta de eso, no lo quieren ver, piensan que el crecimiento de una empresa es ilimitado, nada más metiéndole más dinero. No es así. Toda empresa tiene un crecimiento máximo, un límite, una capacidad máxima de crecimiento. Una vez que te acercas a ella, si empiezas a rebasar, es decir, si empiezas a crecer muy rápido, lo único que vas a provocar es que tu empresa entre en un ciclo caótico que la puede llevar a la bancarrota. Y hay muchos ejemplos al respecto. Muchos de ellos se mencionan en el libro de Balance Scorecard, nada más que ellos lo analizan desde una perspectiva muy especialista, pero desde la parte sistémica, la verdadera razón es que son empresas que crecen muchísimo, muy rápido, de tal forma que entran en un estado caótico que luego las lleva a la bancarrota. Ese es por eso la importancia de hacer que tu negocio crezca suave y no tan rápido. Y una vez que vayas alcanzando el límite de capacidad, ver cómo la aumentas, invirtiendo en activos fijos, principalmente. No tanto en andar invirtiendo en más personal de ventas, ¿verdad? Y el tercer indicador es el sentimiento de mercado. Entonces, el segundo indicador, que es el indicador adelantado, y el sentimiento de mercado, me van a dar mi retroalimentación para ver cuándo ya tiene efecto real sobre la economía real el movimiento de las tasas de interés que da el sistema bancario. Y yo lo veo en esta página. Hay muchas, pero para mí esta me gusta mucho. TradingView. Cuando entren en esa página, les seleccionan gráfico. En la parte de gráfico del lado superior izquierdo, ahí ponen SP500 y le ponen la letra S, que es en semanal. Quiero ver a mediano plazo. ¿Y qué voy a buscar ahí? Voy a buscar picos y valles. Los picos son los círculos verdes, los valles son los círculos amarillos. Yo lo que quiero ver es cuando la gráfica sobrepasa un pico o cuando sobrepasa hacia abajo un valle. Si sobrepasa hacia arriba un pico, eso quiere decir sentimiento alcista en el mercado. O sea, que el resto de la gente sigue pensando que la economía va a ir bien. Eso no me dice que realmente la economía va a ir bien, porque podemos estar en una burbuja, caso actual. Eso lo que me ayuda es confirmar que si los dos primeros indicadores están marcando alcista y rompe un nuevo pico, antes ya lo confirmo. Entonces ya puedo sentirme cómodo en empezar a invertir en mi negocio para empezar a acrecentarlo, a agrandarlo, o empezar a invertir en mercados financieros de renta variable o bolsa, asumir más riesgos para obtener mayores rentabilidades. Y si sucede lo contrario, si los dos indicadores me marcan sentimiento bajista y luego rompe hacia abajo un valle, ojo, te mantienes totalmente defensivo. Es más, cuando los dos primeros indicadores empiezan a bajar bajista, tú empiezas a establecer estrategias defensivas. Pagas deuda, te dejas de endeudar, en tu empresa baja el nivel de endeudamiento, no intentes hacer proyectos de crecimiento ni de inversión, métete a mercado de dineros, valoriza la liquidez, trata de vender algunos activos que ya no son tan rentables y hazte chiquito pero más óptimos, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunas de las estrategias defensivas. El mercado actualmente está así, acaba de romper un pico, pero el mercado de bonos, el mercado de deuda está plano en un segmento. Entonces, eso a mí me hace dudar, y si me hace dudar en alguno de los indicadores, yo seguiría manteniéndome en stand-by y mantener tu negocio, tus inversiones tal cual las tienes actualmente, bajando tu nivel de deuda incluso, o pasando un poco más de proporción al mercado de deuda. Y un cuarto indicador, ya para finalizar, es el indicador del sistema financiero global. ¿Por qué? Porque de ellos dependemos. No dependemos del gobierno ni del político, aunque sí nos los den o nos los hagan creer. Dependemos del canijo sistema bancario de reserva fraccional que maneja el sistema monetario. Y esto también se puede monitorear en la misma página que les comenté y se llama IXG. Cuando esa gráfica rompe hacia abajo un valle o hacia arriba un pico, son señales de que el sistema o está bien o está mal. Si rompe hacia abajo, como lo que sucedió del lado izquierdo en el 2008, si se dan cuenta, rompió un pequeño pico, ahí lo puse en cuadro amarillo, y se empezó a desfondar. Si se desfonda el sistema financiero, pues todo el proceso de creación monetaria se deteriora, y vemos de que si no hay creación de nuevo dinero, pues no hay crecimiento económico. De ahí la razón por la cual en el 2008 se vino todo para abajo. ¿Cómo está actualmente? Actualmente acaba de llegar a un punto máximo, y a partir de ahí se empezó a ir para abajo. Entonces aquí tenemos un segundo señal
de alerta de que lejos de poder decir que ya pasamos lo más feo del 2020, debemos estar muy cautos. Entonces, como conclusión, pues para poder monitorear cuándo es mejor momento para invertir, basta con esos 3 indicadores basados en el análisis que hicimos anteriormente de forma sistémica de cómo es realmente el sistema actual, económico, financiero y monetario. Y para finalizar, siempre hay que tener una estrategia y un plan. Tienes que tener cuidado de no saber a dónde te diriges, porque si no, no puedes llegar nunca. Y también no te creas todo lo que escuchas, no gastes todo lo que tienes, ni duermas todo lo que quieras. Y esos son mis datos para cualquier consulta, pues estoy a sus órdenes. Y no sé si hayan dudas o preguntas, creo que me pasé un poco el tiempo. Mi estimado, agradecemos mucho, Jorge, tu valioso tiempo. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Yo de hecho tenía ya casi como 10 preguntas para ti. Entonces a mí me encantó la forma en que abordaste los temas. Desgraciadamente el tiempo nos ha comido. A ver si la gente que tiene alguna duda nos los quiere mandar por correo electrónico. No sé si Claro. pudieras poner ahí tu correo electrónico en el chat para que nos lo mandaran por ahí y se los hacemos llegar a Jorge. A mí me quedó entre claro y algunas preguntas que aterrizar con las tasas de interés, la correlación que tiene la tasa de interés con el incremento de la deuda. Para mí se me hacía como un tema de una burbuja, que estamos en una burbuja, por lo menos en México, con tasas de interés del 8% y la deuda creciendo de forma exponencial, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión o tal vez una mesa de café para poder seguir charlando de este tema, Jorge. Perfecto, ahí están mis datos, mis correos y yo se lo comparto a hacerse por WhatsApp para cualquier duda o comentario. Agradezco mucho y mil disculpas nuevamente por los inconvenientes al inicio. No te preocupes, creo que se compensó con tan excelente charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, estamos en contacto. Tú me mandas la presentación, yo la comparto a los interesados y cualquier duda ya saben, bueno, se pueden contactar con él o yo puedo funcionar ahí como medio de contacto. Excelente. Gracias. Buenos días a todos.